Vamos a ver cómo se trabaja con la corrección del factor de potencia. El factor de potencia expresa la diferencia de fase que existe entre la corriente y el voltaje en un circuito como este que ustedes están viendo en pantalla. Lo que está en recuadro rojo representa un elemento real, por ejemplo, un motor, donde la combinación resistencia e inductancia en serie es en realidad el circuito equivalente de un elemento real, por ejemplo, de un devanado, el devanado de la armadura o el devanado de campo de un motor. El problema de que exista una diferencia de fase entre corriente y voltaje es que llegarán instantes de tiempo donde la corriente no fluye de la fuente hacia la carga, sino desde la carga, específicamente desde la inductancia o capacitancia, si lo hubiera, hacia la carga. Si esa fuente además viene de una interconexión o es parte de una red, entonces ese efecto sobrecarga aguas arriba al sistema, lo que puede producir fluctuaciones de voltaje. De hecho, las empresas de servicios de electricidad penalizan el consumo de potencia reactiva porque genera precisamente esas oscilaciones de voltaje. Estas fluctuaciones pueden llegar a dañar los equipos que estén conectados a esa red. Por esta razón, es necesario reducir el factor de potencia e incluso anularlo. Vamos a ver primero cuál es el procedimiento general para anular el factor de potencia. En la industria, lo más común es que las cargas que tenemos, a las que tenemos que corregirles el factor de potencia, sean inductivas, como el caso de la figura. Entonces, para eliminar el factor de potencia, o más bien para aumentar el factor de potencia, la idea es acercar el factor de potencia a 1. Lo mejor es que si la carga es inductiva, conectemos en paralelo con la carga una reactancia que sea opuesta a la inductancia. En este caso sería una capacitancia. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Entonces aquí, más abajo, vamos a copiar esto. Es decir, el nuevo circuito queda de esta manera. Lo que hemos hecho es conectar una capacitancia que queda en paralelo con la carga a la cual le queremos aumentar el factor de potencia. Entonces, en este sentido, esta capacitancia tiene una resistencia interna que se puede despreciar y prácticamente entre sus terminales el voltaje al que queda sometido es igual al voltaje que aplica sobre la carga, mientras que en la carga hay una redistribución del voltaje porque como es un circuito serie, eso viene dado. Pero la cuestión es que la reactancia capacitiva de este condensador debe ser igual a la reactancia inductiva de esta bobina. De esa manera, esas dos reactancias se anularán mutuamente y nos permitirá entonces hacer la corrección del factor de potencia. Bueno, procedamos entonces con la situación. En primer lugar, nosotros lo que tenemos que determinar es precisamente el valor del factor de potencia. Recordemos que el factor de potencia, en este caso, es el mismo ángulo de la impedancia. Si analizamos el circuito antes de que pongamos el condensador, entonces veremos en términos de qué está dado ese factor de potencia. Pues el factor de potencia está dado como, entonces el coseno de igual, entonces en este caso, recordemos que aquí sería, entonces, vamos a ver, lo podemos expresar de varias maneras, pero pues una de las que me gusta utilizar es esta, ¿no? Es decir, yo tengo el coseno de teta y en este caso, bueno, entonces, a ver, aquí me acordaba, es el coseno, el ángulo de la impedancia, perdón. Entonces lo podemos hallar de la siguiente forma. Recordemos que esto sería tangente a la menos 1 de la parte real, perdón, la parte imaginaria, x sub L, sobre la parte real. Recordemos eso, ¿no? Ese sería el coseno de teta y a esto, pues, a su vez es el coseno. Aquí lo expresé mal. Es primero el coseno de, ahora sí, es de esta manera. No, un momentico, salgamos de acá, ahora sí, así, listo. Porque al fin y al cabo, el ángulo de la impedancia se determina de esta manera, ¿no? Es decir, si nosotros conocemos la impedancia,
Y recuerde que la reactancia inductiva se expresa como X sub L igual a omega por la inductancia. Entonces, cuando hacemos esa operación y sabemos la resistencia, pues podemos determinar el coseno. Ok, entonces, a partir de esos datos, recordemos que aquí, si nosotros tenemos los valores, por ejemplo, del voltaje RMS y conocemos la magnitud de la impedancia, entonces recordemos que la magnitud de la impedancia equivalente, es igual a la raíz cuadrada de, en este caso sería la resistencia al cuadrado más la reactancia inductiva al cuadrado. Así, ¿cierto? Eso es algo que sabemos por simple trigonometría o por las fórmulas básicas de estos elementos. Bueno, entonces supongamos que lo tenemos en forma polar, donde conocemos el ángulo de la impedancia, obviamente, y entonces simplemente hacer la deducción de la corriente, ahora, RMS, va a ser igual entonces a el voltaje RMS aplicado en la carga sobre la magnitud de la impedancia. Esto es solamente en magnitud, valores RMS. Y recordemos a qué es igual la potencia aparente. La potencia aparente es igual al voltaje RMS por la corriente RMS que sale de la fuente. Ambos son valores medidos en la fuente y en las terminales de la carga que está conectada a esa fuente. Bueno, entonces ya con esto nosotros podemos saber, por ejemplo, que la potencia activa, ya sabemos que es S por el coseno del ángulo de la impedancia, y que la potencia reactiva, en este caso, al TAP, sería Q sub L, porque es de la impedancia, es de la bobina, sería S por el seno del ángulo de la impedancia. Así queda, ¿cierto? Bueno, entonces, esta sería la reactancia que presenta esta bobina. Ahora, si queremos anular el factor de potencia, tenemos que llevar esto a que sea igual a la reactancia inductiva, pero como las dos producen una corriente en atraso y una corriente en adelanto, los efectos anulan esa potencia reactiva. Lo que yo voy a lograr al compensar el factor de potencia es hacer que desde la fuente el voltaje y la corriente que sale de ella estén en fase, es decir, no presenten desviación o reducir esa desviación tanto como se puede. Se utiliza la siguiente fórmula. Entonces, como el voltaje aplicado a las terminales de la capacitancia es el voltaje de la fuente, utilizamos una expresión de la potencia que es la siguiente. Entonces, la potencia reactiva en el condensador está dado por el voltaje RMS al cuadrado dividido entre la reactancia capacitiva, donde recordemos que la reactancia capacitiva X sub C es igual a 1 sobre omega C, listo, esa es la fórmula y es a partir de eso que vamos a trabajar. Entonces, es el uso de este procedimiento, de estas fórmulas, la que nos va a permitir corregir el factor de potencia. Bueno, entonces estas son las fórmulas que deben acordarse para poder resolver ejercicios de estos. Bueno, hasta aquí el video. Vamos entonces a trabajar en un posterior video un ejemplo específico.